Maxi, contame, ¿cómo es la historia? Mira, Jorge, están llegando en los últimos meses facturas negativas, es decir, con devolución a los usuarios de electricidad y tendrían que empezar a llegar ya a partir de este mes también a los usuarios de gas. ¿Qué significa esto? Bueno, una factura donde te ponen menos tanto. En vez de uno pagar, figura... Pero eso es porque garparon y les devuelven la guita, le están descontando la guita. Esto es porque hay una serie de medidas judiciales grandes, tanto en gas como en electricidad. En electricidad, una gran cantidad de jueces en la provincia de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires que frenaron los aumentos y obligan a las distribuidoras a refacturar toda la facturación que habían aplicado con aumentos desde febrero. Mirá este ejemplo. Este es un ejemplo de una casa en un barrio privado en el partido de Pilar. Le llega menos 3.403 pesos. Esa guita se la acreditan, digamos. Esto el 1 de agosto. Exactamente, te la acreditan. Es una casa con un alto consumo, son 2.355 kilobytes hora, es decir, muy alto consumo de electricidad. Vamos a ir viendo otras facturas. Acá tenemos otro ejemplo de en un barrio privado también de la zona norte, donde le llega 3 meses consecutivos con facturas negativas. En junio del 2016, en junio, le llega menos 424 pesos. En julio le llega menos 207 pesos. Y en el último mes, ahora, la semana pasada, en agosto, le llega menos 99 pesos. Es decir, todas facturas negativas que están llegando a los usuarios. Esto lo está haciendo sobre todo Edenor, pero también las otras distribuidoras eléctricas. Y mirá este otro caso. Le llega menos 44 pesos, menos 344 pesos, perdón, a una familia que también está en un barrio privado en la zona norte, que tiene un altísimo consumo, casi 3.000 kilowatts hora. Es decir, para que te des una idea, son 20 veces el tope de la tarifa social. Es decir, es una casa con uso muy intensivo, varios ambientes, todos los aire acondicionados prendidos en calor ahora en el invierno. Le llega menos 344 pesos de factura. Con la factura. ¿Se acuerdan todos de cuando Cristina quería subir las tarifas? Y dijo que había que hacer sintonía fina, un esfuerzo. Míralo. Que todos entiendan que esto es una también tarea de equidad. ¿Cómo fue esa Argentina? Esa Argentina necesitaba subsidios para que, porque en ese momento una parte muy importante a la gente se le iban en tarifas que estaban dolarizadas y sus sueldos no estaban dolarizados. Al contrario, habían sido especificados, habían sido sus ahorros tomados en el corralito, entonces era necesario inyectar consumo a la sociedad. Y esos subsidios fueron pensados para la sociedad, para que consuman. El uso racional de la energía también nos importa. A nosotros nos importa más que se use ahorrar un 1% de energía que cobrar un 1% más por la energía. Porque la diferencia entre cobrar un 1% más en la tarifa, para que se den cuenta que esto no tiene nada que ver con un tarifazo, ¿es de cuánto, Axel, un 1% más? 10 veces. Un 1% más de facturación son 86 millones de pesos. Un 1% menos de uso de la energía son 86 millones de dólares. Para que se entienda el concepto de lo que estamos haciendo hoy cuando estamos haciendo la reducción de los subsidios. Mira, si esto fuera un cuento en cambio de política, lo que acabas de ver es la historia del doctor Frankenstein. Después que el doctor Frankenstein hizo el monstruo y cuando de golpe vio que apretaba el control y el monstruo no lo obedecía y se le dio vuelta. Acá la ves a Cristina prisionera de su propia trampa. O sea, ellos habían creado la escenografía del subsidio para mostrar que todo estaba mejor de lo que en verdad estaba. Pero ya ellos, hace tiempo, se daban cuenta de que no se podía seguir. No se podía seguir. Y finalmente ellos mismos tuvieron que retroceder ahí. Y por dos motivos, Jorge. Porque aún si se aplicaran los tarifazos que empezaron a aplicarse en febrero y como te muestro hoy están suspendidos y están devolviendo la plata las distribuidoras, aún así hoy habría 250.000 millones de pesos de subsidios, que son más o menos 10 años de asignación universal por hijo. Para que te des una idea de la magnitud, vos lo escribiste el otro día
en el diario Clarín. Pero además ya se sabe que el 30% de esos subsidios está identificado por el anterior gobierno también, va a sectores de clase media alta y alta. Claro. Es decir que más de 75.000, 80.000 millones de pesos, 3 años de asignación universal por hijo, va a sectores sociales que no lo necesitan. Y esa es la factura que ahora se está tratando de desactivar. Cristina también estaba tratando de desactivarlo porque gran parte, una cosa es lo que pone el Estado en pesos, que es el subsidio que paga para mantener las tarifas, pero al mismo tiempo el Estado tiene que pagar en dólares la cuenta de importación de energía, porque Argentina no tiene el gas suficiente, lo que contaba Cristina. Es decir, que también hay una cuenta enorme de dólares que hay que pagar, alrededor de 8.000 millones de dólares por año en los últimos años, para importar la energía para que cuando vos encendés la hornalla salga gas, porque si no, no hay gas. ¿Vos coincidís con esa cifra que me daba Ernesto del 87%? Sí. Yo vuelvo a repetirla, escuchen esto, pues es increíble. El 87% de la gente, el 87% de la Argentina, con aumento, pagan menos de 500 pesos. Entonces me pregunto, ¿qué estamos discutiendo? Porque no entiendo qué estamos discutiendo. Y ojo, me solidarizo con los que recibieron 5.000. Está mal que haya 20.000, 30.000, 100.000 que haya recibido 5.000. Pero hay un pequeño detalle. El 87%, o sea, varios millones, pagan menos de 500. Y discuten como si pagaran 5.000. Eso es en el caso de las tarifas del gas. Pero por eso es tan importante lo que estamos mostrando hoy, que es una gran cantidad de facturas. Esto está generalizándose en el Gran Buenos Aires y sobre todo en los sectores de mayor poder adquisitivo, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Son los que más le devuelven. Claro, exactamente, donde le están devolviendo, vienen facturas negativas ya en los últimos meses. Y esto va a continuar si la Corte Suprema de Justicia define, el jueves próximo, ahora lo va a contar Romina, pero si la Corte define que efectivamente hay que hacer audiencias públicas para los aumentos de gas y electricidad, queda invalidado de febrero a septiembre los aumentos que se aplicaron. Y esto significa... ¿Cuánto es eso en plata? Bueno, en el caso del gas serían 10.000 millones de pesos. Y en el caso, si se le suma la electricidad, si la Corte también plantea lo mismo para electricidad, habría que devolver en total más de 50.000 millones de pesos, que fue lo que supuestamente se facturó de más entre febrero y septiembre. Significa que estas facturas, que están llegando negativas, llegarían por varios meses más alrededor del 75% de los usuarios que habían recibido aumentos. Para que te des una idea, 50.000 millones de pesos es lo que se prevé recaudar si el blanqueo es muy exitoso. Claro. Y es lo que se prevía usar para el aumento del reajuste de los jubilados, porque eso es lo que se planteaba con el blanqueo. De otra manera, si vos desactivás los aumentos que se aplicaron entre febrero y septiembre, porque la Corte te dice esto vale solo si hay audiencias públicas y no puede aplicarse retroactivamente el aumento, sino para adelante, bueno, tenés un problema grande. ¿Cómo cubrís un bache de 50.000 millones de pesos que obviamente se va a cubrir con más endeudamiento? Alguien paga esa cuenta. La devolución ahora, que llega a cada usuario, no es que es gratis. Tomar deuda para pagar subsidios es un delirio. Bueno, es lo mismo que el mismo delirio exactamente que está ocurriendo hoy en las provincias cuando toman deuda para pagar salarios. Sueldo, claro. Para pagar salario. Pero coincido con vos, totalmente. No, eso, que esa plata, porque él dice, o sea, a la gente hoy eso le queda crédito, qué sé yo, si yo recibo una factura con menos 300, me queda como 300 a favor mío para la próxima factura. Pero la empresa, alguien le tiene que pagar por esa energía que yo consumo. Y por eso son los subsidios del Estado. Claro. Por eso, los 50 millones es plata que tendría que poner el Estado para 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos. La decisión, del jueves es tan importante porque básicamente estás viendo si el gobierno tiene que poner plata o va a recaudar plata. Eso es lo que el jueves va a decir la Corte. Si vos tuvieses un semáforo, digamos, hoy tenés 3 posibilidades. ¿Qué es lo que espera el gobierno que está rogando? Luz verde. ¿Cuál sería? ¿Qué día? No tenían que aumentar en la etapa, para no ponernos con tecnicismos de extracción de pozo, tenían razón, no tenían que hacer audiencias en ese momento, es todo válido, retroactivo, vamos y cobramos. El gobierno ahí obviamente sale y festeja. ¿Cuál es la luz roja que la Corte le podría poner al gobierno? Decirle, señores, perdónenme, acá hay 3 etapas, las 3 etapas inciden en el precio de las tarifas, la extracción de pozos, la distribución y el transporte, no me vengan con que no tenían que hacer, hagan las tarifas, hagan las audiencias públicas y después de hacer las audiencias públicas
vemos qué pasa, pero de ninguna manera puede ser esto retroactivo. ¿Y Después cómo de está, las cómo está la votación? perdóname, el amarillo sería, hagan las audiencias, y ahí vemos la posibilidad de que esto sea subsanable y entonces lo puedan cobrar de forma retroactiva. Hoy la Corte está, te diría, como en los peores momentos de tensión que se vivieron, no sé, con la ley de medios. ¿Por qué? Porque la Corte se está jugando varias cosas. La independencia, el prestigio que tanto le gusta, el bronce, el hecho de arrogarse ser una Corte progresista en materia de derechos de los consumidores, y una tensión muy fuerte que hay con el gobierno que tiene que ver con la gobernabilidad. El gobierno le está diciendo a los ministros de la Corte, señores, si ustedes no votan por este fallo de las tarifas, vamos a terminar emitiendo, va a haber inflación y ustedes van a ser los responsables de la inflación. Lo que no se entiende, que es lo que vos venís planteando, es la resistencia del gobierno a generar las audiencias. ¿Por qué? Porque las audiencias no son vinculantes. Si iban y hacían una audiencia, sí, claro, hablaban en guaraní, cantaban una canción de Abel Pinto, o sea, daba exactamente lo mismo, porque la audiencia estaba hecha y después anda a discutir la razonabilidad, se abrían otras causas, se podía, o sea, tal vez al gobierno le costaba. Ahora, yo te digo, explicar. nosotros en un momento criticábamos a Macri por razonar jurídicamente problemas políticos. Sí. Hoy yo criticaría a la Corte por razonar jurídicamente problemas políticos. Porque si la Corte es una máquina, a donde vos ponés una moneda y está la solución, no necesito jueces. Si lo único que la Corte va a interpretar es la ley, no necesito jueces. Ahí aprieto, tilt, y sale. Si necesito jueces, es para que haya tipos que entiendan que se va a la mierda el plan económico si razonás exclusivamente desde lo jurídico. Si vos pones en juego el plan económico, yo entiendo, pero si vos podés subsanar que no se vaya, digamos, o no poner en riesgo el plan económico, siendo o sacando un fallo que podría ser manifiestamente ilegal. No ilegal. Para hacerle un guiño al gobierno. No ilegal. Claro, sí. Ese es el problema. Que la Corte le busque la vuelta para que no sea ilegal, pero a la vez sea permitido. Podés demorar también. Perdón, hemos visto a la Corte hacer cada cosa, que tampoco digamos que la Corte es el Olimpo de los... Digo, la Corte Argentina, o sea, son los mismos tipos que pusieron la mano para un montón de cosas. Igualmente, Jorge, quiero decir simplemente... No, pero digo algo de esta Corte que es importante. En esta Corte vos tenés a dos ministros que fueron constituyentes en el 94, que legislaron los derechos del consumidor. Maqueda y Rosati, que además fueron realmente muy importantes, hablando de los derechos del consumidor. Es difícil que, digamos, quede en marcha atrás. Y a todo esto, como decís vos, es la Corte Argentina, es el gobierno argentino también. Hay tensiones, hay presiones, hay cruces, hay discusiones, hay pedidos. A ver, quedo bien con el gobierno, quedo mal con el gobierno, me quiero quedar en esta Corte, no me quiero quedar. No, pero no se trata de quedar bien o mal con el gobierno. Pero lo piensan, a ver, pero no, está bien, yo no lo pienso así, a mí me importa un poco quedar mal con el gobierno. Pero a los hay ministros de la Corte que le importa. No, a ellos sí, porque dependen del gobierno, a ver, sí, obvio. Jorge, simplemente quiero decir, más allá de los miembros de la Corte no saben nada de economía, no se va a la mierda el plan económico, ni la economía, sí hay que pagar 50.000 millones de pesos más, devolviéndoselo a los usuarios a través de emisión de deuda. Lo que sí es una gran injusticia, porque son 2 años del pago de la asignación universal por hijo, es decir, es muchísimo dinero que se va a subsanar emitiendo más deuda, y la pregunta es si pero Argentina... Pero no es político. No es económico. Pero, a ver, de vuelta. ¿Me entendés? Yo lo que estoy diciendo es si la Corte solo hace razonamientos jurídicos, y estamos en un problema. Pero, porque vos también podés decir, claro, miren, estos son 3 años de la asignación por hijo, y discutímelo. Pero el gobierno exactamente antepone argumentos económicos y políticos, y los jueces van a evaluar argumentos jurídicos. La audiencia, ¿se tenía que hacer o no? A mí me impresiona la cadena de irresponsabilidades en toda la historia. Primero está lo que vos decías antes, el que crea Frankenstein, el kirchnerismo y los subsidios. Después, cuando el gobierno empieza a aplicar un aumento de tarifas que todo el mundo esperaba, hay una serie de situaciones, por ejemplo, respecto a la Patagonia retroceden. ¿Por qué? Porque se juntaba un aumento de consumo de gas con un subsidio que se eliminaba, con el aumento de tarifa, y se había multiplicado por 1000% en algunos lugares. Después retrocede respecto de esto poniendo el tope de 400%. Después registra que la audiencia... todo mal. ¿Entendés con que? Lo de las tarifas, y después mal. comunica esta historia que vos decís, el 87% paga menos de 500 pesos. Vos te enterás porque buscás la información, porque te llega de un lado. Y lo mismo podría haber hecho el gobierno. Entonces, y haberlo dado a conocer. Y después, hay jueces que de repente, una jueza de San Martín anula para todo el país el aumento de electricidad, y parece un poquito como... Déjame decir un dato más de la irracionalidad.
están llegando estas facturas con devolución en barrios privados de alto poder adquisitivo y las empleadas domésticas que trabajan en esos barrios privados le están llegando facturas de 600, 800 pesos porque se cayó la tarifa social. Claro. Los jueces al invalidar... Claro, porque cuando los jueces invalidan la modificación de la tarifa social para. Claro, porque estaba en la misma resolución de los aumentos.